Bueno, buen día y pues en este día pues vamos a leer como cita principal Juan 9 del 1 al 41, que trata sobre el ciego sanado por Jesús, un ciego de nacimiento, y luego su charla con los fariseos y posteriormente Jesús hablándonos de la ceguera espiritual. Pero el tema principal, el enfoque que se le va a dar es más que toda la parte del tema espiritual, precisamente. Y el título es el siguiente, el del tema de hoy. Es el orgullo nos deja ciegos, pero la humildad permite que Cristo abra nuestros ojos. Es importante que entendamos estos dos conceptos, orgullo y humildad. Entonces empecemos con la cita principal. Ándale. 1:41. ¿Todo? Sí. Bueno. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, yo soy. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo y me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso, cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondieron, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Es este tu hijo? Les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron. Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién le sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron, eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oír de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Qué cosa tan extraña, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga.
Listo, hago una pausa aquí para pues rescatar algunos puntos más allá de que son importantes que tengamos allí. Primero, el tema de las enfermedades y los castigos en este mundo. Tenemos que entender una cosa y es algo que realmente un poco, digamos, en muchos círculos de pronto de creyentes o de personas relacionadas a la fe se produce y es el pensar de que si una persona tiene un hijo enfermo o digamos está enferma de alguna circunstancia, necesariamente tiende a pensar que esta persona tuvo un pecado o alguna circunstancia de estas. Y era una creencia que ellos tenían, ¿sí? Lo cual no es que sea mentira, porque el Señor también retribuye en vida a los pecadores, pero también tenemos que entender que la magnitud del propósito de Dios, que no se limita solo a pasar por pruebas a los malos y a bendecir a los buenos. Es necesario lograr esa humildad también, o sea, es que la humildad es precisamente lo que necesita también el hombre. Necesita aprender y entender su realidad como ser humano y que necesita de Dios. Job fue castigado, bueno, más bien fue probado porque el Señor pues lo entregó a Satanás para que lo pusiera en dura prueba, una prueba que realmente fue demasiado brutal, se podría decir. Pero el mismo Job en sus reflexiones, él en un momento mencionaba el hecho de que él era el que lo escuchaba todo el mundo y él era un ejemplo a seguir. O sea, él anhelaba esos tiempos donde él era como esa fuente de sabiduría. Y entonces ahí veo también la necesidad de cómo Job también necesitaba una especie de, de menguación de su orgullo. Incluso Pablo, cuando vio esas visiones increíbles en el tercer cielo y estuvo allí, donde oyó palabras de mucha sabiduría, bueno, en fin, muchas cosas tremendas, él se le fue un aguijón puesto en la carne para que él no se enalteciera mucho y no se enorgulleciera. Así que es bueno entender que tanto las cosas, bueno, las pruebas, mejor dicho, no siempre son un castigo, sino que antes son un beneficio para que nos mantengamos humildes y no nos separemos de Dios, porque si no pasaría lo mismo que pasó con Satanás, que se enorgulleció y decidió que ir contra Dios y rebelarse contra Él, y como muchos hoy en día también hacen eso. Entonces entendamos cómo el propósito de Dios va más allá, y en este caso era glorificar el nombre de Dios por medio de este milagro. Ese era el propósito en este caso. Entonces, primero esa parte, lo cual también va ligado a lo que veíamos sobre el tema de la humildad y el orgullo. El orgullo nos aleja de Dios, la humildad nos acerca a Dios, y por eso Dios permite también pruebas para que aprendamos a ser humildes. Ya después dice que era importante que él trabajase mientras estaba él ahí, o sea, mientras Jesús estaba allí, era importante que él hiciera la obra, que él empezara a hacer estos milagros, estos prodigios, para mostrar con palabras y con hechos que él era el Mesías, ¿sí? Porque si solo fueran palabras, pues bueno, o sea, las palabras aunque bueno, se pueden mantener como una idea, no por eso ya hacen que algo sea realidad, y más algo de semejante magnitud como ser el Mesías. Pero si solo fueran hechos, también podrían pensar que simplemente era un mago, ¿sí? Entonces eran necesarias estas dos cosas para demostrar de que Jesús era el Mesías, comprobando en su palabra lo mencionan las profecías, y con los milagros pues también comprobando las profecías. Listo. Lo otro que quería que viéramos era, ya para finalizar como este segmento, es la forma, digamos, de responder del ciego y la forma de responder, digamos, de los fariseos. El ciego, digamos, que responde de una forma bastante honesta en un principio, o sea, dice, yo no sé si es un pecador, lo que sé es que yo puedo ver, o sea, más allá digamos, de los preconceptos y esas cosas, él digamos que busca ser honesto con lo que sabe y decir lo que sabe, mientras que digamos que los fariseos ante el hecho de no saber algo, lo que hacen es simplemente decirle pecador, decirle, o sea, como digamos que emitir unos juicios respecto a él, Sin conocerlo. bueno, sin conocerlo, aunque bueno, es obvio que todos los seres humanos somos pecadores, pero me refiero es al hecho de buscar esta cosa como para anular lo que el ciego estaba diciendo. Entonces tenemos que mirar cómo el orgulloso siempre, digamos que cuando no tiene la razón, digamos que busca cómo atacar ya a la persona y para que él sea exaltado y mencionar como sus títulos o mencionar, no, es que yo vengo de Moisés, yo vengo de tal cosa. Empiezan a citar ciertas cosas que no por eso dan la razón a lo que él piensa, ¿sí?
Ahora, pues eso sería por esa parte. Entonces, ver cómo está esa humildad también en el ciego y fue sanado, también pues porque había sido también probado, digamos, en esa humildad. Entonces, los fariseos, por el contrario, estaban, digamos, en ese orgullo de su ley y de afirmar que Cristo era un pecador, solo porque no entendían su misión y porque realmente, o sea, deseaban otras cosas, deseaban bienes materiales y riquezas, y no la verdad de Dios, deseaban sus propios beneficios. Listo, ahora sí continuemos con ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio y para dar vista a los ciegos, y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Listo. Ese final es un poquito enredado, pero bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, empecemos por una cosa. Ahora sí, ¿quién tiene la cita de... ¿Cuál era? Mateo 18, 2 al 4. Mateo 18, 2 al 4. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Listo. Como se pueden dar cuenta, aquí dice que para entrar en el reino de los cielos debemos ser como niños, perdón. ¿Y por qué? Pues porque los niños son humildes, ¿sí? Aceptan el castigo, aceptan, digamos, el error, pues porque están en un proceso de aprendizaje, o sea, el padre los alecciona y ellos aprenden a hacerlo, ¿sí? Están en un proceso donde el padre les dice, o la madre les dice, haz esto, haz aquello, y bueno, tal vez en algún momento sí se van a revelar, pero de alguna forma, digamos que si están bien enseñados, porque hay padres que simplemente les dan lo que quieren y ya, y después es un problema, porque todo el tiempo los tendrán ahí pidiéndoles y pidiéndoles, pero si es un niño bien instruido, ese niño va a mantener esa enseñanza y la va a perdurar, ¿sí? O por lo menos, bueno, porque todos modos tiene libre decisión, va a seguir en su conciencia ese mensaje que ha recibido y va a cuestionarse las cosas un poco más. Entonces, eso es ser como niños, ser humildes y recibir esa enseñanza, ¿sí? Los niños creen y vemos eso en el ciego. Cuando ustedes se dan cuenta que el Señor le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Le hace esta pregunta. Y entonces nosotros también va para nosotros esta pregunta, ¿creemos en Jesucristo? Y yo sé que sí, o si no, no estaríamos aquí. Entonces dice, ¿quién es, Señor? Entonces en este caso él no conocía. Dice, ya lo has visto y está hablando contigo. Entonces él dijo, sí, Señor, creo, y adoró a Jesús. Bueno, en otras traducciones no me acuerdo si es exactamente así, pero el punto es ver cómo esta persona, este ciego, cree firmemente, bueno, pues porque sí, recibió el milagro y pues porque sus ojos son abiertos, más allá del milagro, porque si no los fariseos también lo hubieran podido ver, es porque tuvo los ojos abiertos. El Señor no envió su juicio sobre él, sino que antes abrió sus ojos. Y ahí está eso de que para juicio había venido, no para que los que estaban ciegos, como este ciego, que también estaba ciego en sus pecados también, o sea, más allá de que no haya sido por el pecado exactamente eso, pero sí sabemos que como Romanos, si no estoy mal, nos dice, ay, bueno, esa es la otra cita, por favor, Romanos 3, 23 al 24. Listo, dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Listo, entonces ahí, bueno, en otros dice destituidos de la gloria de Dios, pero bueno, sí, alejados de Dios. Entonces, obviamente sabemos que obviamente el ciego no pudo ser un Cristo más, ¿no? O sea, no, él pecó, sino que pues su ceguera era para manifestar la gloria de Dios. Pero entonces a él fueron abiertos los ojos, pero a los fariseos, a estos sujetos que estaban llenos de orgullo por sus conocimientos y que se creían más puros que la media, diciéndole, eres pecador hasta la médula y todas estas cosas, ellos fueron enceguecidos por su orgullo. Y es que el Señor aborrece a los orgullosos
pero se ayuda, ¿sí? Se acerca a los humildes. Entonces este era el juicio para estas personas que, como dice aquí, en esta versión que me parece que es muy clara, que para mostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos, ¿sí? A estas personas que creían que su mucho conocimiento era realmente virtuoso y que el resto eran basura, ¿sí? Gente de escoria, gente que no sabía las escrituras, en fin, un montón de cosas. Pero entonces nos damos cuenta cómo el Señor envía su juicio, se aleja de estas personas orgullosas y a los humildes, a estas personas dispuestas a aprender, les da este regalo. Y aquí vemos una cosa al final muy interesante que yo decía, bueno, ¿cómo así? Espere. Decía, algunos fariseos que estaban cerca de él le preguntaron, ¿estáis diciendo que nosotros somos ciegos? Y él le dice, si fueran ciegos, no serían culpables. O sea, si ustedes fueran ciegos como estos de acá, que no sabían nada, pues yo no les voy a culpar por mi palabra, en mi caso por mi palabra, porque pues no recibieron el mensaje de Cristo. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Porque habiendo escuchado el mensaje, No pueden habiendo, creer. habiendo esto, no querían creer, porque, o sea, ellos siendo culpables, afirmaban que pueden ver, afirmaban que podían ver, o sea, estaban mintiendo. Cuando ellos estaban ciegos, ellos no aceptaban que lo estaban, sino que afirmaban estar ciegos, ya mentían de por sí. Entonces, iban a ser juzgados por eso, además de que ya habían recibido ese mensaje de Cristo. Entonces, ya digamos que no habría más que hacer con una persona orgullosa y por eso hemos guardado mucho del orgullo y por eso el Señor muchas veces permite ciertas pruebas en nuestras vidas. En la mía, por ejemplo, ¿sí? Muchas cosas, bueno, pues cada quien a su nivel, pero en mi caso, pues yo sí he pasado por algunas cosas, ¿sí? Tal vez no sean la gran cosa para muchos, pero para mí, pues, se han sido un poco difíciles. Y esto me ha enseñado como a ser yo un poquito más humilde, o por lo menos considerar, digamos, más mis errores, entender más cuando cometo un error y reflexionar sobre ello y pedirle al Señor que me ayude a cambiar. Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que es necesario también que seamos probados, que vengan sobre nosotros dificultades para que la humildad se manifieste más en nosotros y no pensemos que las cosas que tenemos son por nosotros mismos, porque en realidad no es así. Los mundanos dicen que es suerte, y ellos, bueno, por lo menos afirman de que no es por ellos mismos, sino que realmente muchas condiciones favorables se generan para que ellos lleguen hasta donde están. Pero nosotros sabemos muy bien que es la misericordia de Dios y es lo que nosotros debemos buscar, ¿sí? Honrar a Dios, ser humildes para que ese mensaje de Cristo y esa enseñanza que Él nos quiere dar siempre, todos los días, siempre llega a nuestras vidas y podamos llegar cada vez más a la estatura de Cristo. Muchas gracias, este sería el mensaje. Listo, entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día más de vida que nos das, por la oportunidad de leer tu palabra, de aprender de ella, que es nuestra fuente de sabiduría, de la cual aprendemos más de ti. Te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes a mantenernos humildes para que así podamos entender tu mensaje, podamos recibir con alegría tu salvación, podamos recibir con alegría tu perdón, con alegría tus bendiciones y sabiendo de quién provienen, que es de ti, no de nosotros, que no nos hicimos a nosotros mismos, sino que tú nos hiciste. Gracias, Señor, por todo, porque has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos has guardado, Señor, en distintas circunstancias y nos has mostrado tu buen favor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros malos actos, por nuestros pecados. Pedimos, Señor, que nos limpies, Dios mío, que nos purifiques. Haznos, Señor, santos ante ti. Te pedimos, por favor, que también ayudes, Señor, a nuestros familiares a que se acerquen a ti y a todas las personas, Señor, mueve sus corazones. Sabemos que también ellos, muchos han resistido en orgullo, pues sabemos que también muchos se acercarán y te pedimos que nos des la fuerza para hablarles del Evangelio y para también ayudarlos a seguir creciendo en el mismo. Gracias por todo y en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, decimos amén. Amén. Entonces los esperamos el próximo viernes para escuchar nuevamente una palabra que sabemos que nacerá del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y la cita que faltó Romanos 1 del 18 al 27, de todos modos ustedes lo pueden leer en sus casas, viene más o menos con alusión al tema que está leyendo y me parece que es bastante clara, no habría que explicarla, y sí la pueden leer para abrir los ojos a muchas cosas que estamos viendo, tanto ahora como bueno, desde siempre, ¿sí? El hombre siempre ha mantenido en esta postura, el hombre que no está en Cristo. Gracias. Bueno, bendiciones y tienen una tarea para esta semana. Chao.